En este problema vamos a calcular, a obtener la fórmula empírica de una sustancia que nos dicen que es un abono y del que nos dan la composición centesimal. Vamos a ir poco a poco desgranando lo que tenemos que hacer. En primer lugar, nos dicen que esta sustancia contiene, vamos a ponerlo aquí, un 35% de nitrógeno y un 60% de oxígeno. Nos dicen que también contiene hidrógeno, aunque no nos dan cuál es el porcentaje. Y, tal y como he dicho al principio, tenemos que calcular, tenemos que obtener su fórmula empírica. Así que la primera cosa que vamos a hacer es deducir de los datos que nos dan cuál sería el porcentaje de hidrógeno que contiene la sustancia. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues es bastante simple. El total de la sustancia va a representar el 100%, sabemos que hay un 35% de nitrógeno y un 60% de oxígeno. Luego lo único que tendremos que hacer es tener en cuenta que la suma de los porcentajes cuando la hagamos tiene que representar, como hemos dicho, el 100%. Así que a ese 100% le restamos los dos porcentajes que tenemos de dos de los tres componentes y la conclusión sería que el hidrógeno va a representar el 5% de la composición centesimal de ese abono. Una vez que tengo eso, lo siguiente que voy a hacer es que tengo que establecerme una base de cálculo. Así que como base de cálculo voy a tomar 100 gramos del compuesto, 100 gramos del abono del que estamos hablando. ¿Esto por qué lo hago? Bien, es bastante simple de entender. Como vienen dados los datos en forma de porcentaje, de tanto por ciento, si yo tomo como base de cálculo 100 gramos de abono, cuando le aplique ese tanto por ciento, resulta que directamente voy a obtener esos datos expresados en gramos. ¿Por qué? Porque el 35% de nitrógeno, por ejemplo, me quiere decir que por cada 100 gramos que considere de abono, hay 35 gramos de nitrógeno. Así que haciendo esta simple, ¿verdad? Esta simple elección de la base de cálculo, ya puedo tranquilamente expresar que el abono, los 100 gramos de abono van a contener pues 35 gramos de nitrógeno, van a contener de la misma manera 60 gramos de oxígeno y por último contendrán 5 gramos de hidrógeno. Claro, estas masas debería expresarlas en mol. ¿Por qué? Pues porque expresadas en mol yo sé que estas distintas, digamos, cantidades de cada uno de los elementos tienen que estar en una proporción numérica sencilla. Así que el siguiente paso que voy a hacer es expresar las masas que acabo de poner, pero en mol. Y para ello voy a usar factores de conversión que son ni más ni menos que las masas atómicas de cada elemento. Por ejemplo, yo sé que un mol de nitrógeno, el dato me dice que equivale a 14 gramos de nitrógeno. Es decir, podríamos hacer 35 entre 14 y obtendríamos un valor que va a ser de, en mi caso, 2.5 mol de nitrógeno. Si hacemos lo mismo para el oxígeno, tendríamos que aquí hay un mol y son 16 gramos. Cancelamos los gramos y vamos a obtener una cantidad de 3.75 mol, pero de oxígeno. Y si hacemos lo mismo con el hidrógeno, sabemos que un mol de hidrógeno equivale a un gramo, este es bastante simple de hacer, pues lo que vamos a tener que serían 5 mol de hidrógeno. Fíjate que ya tengo los moles de cada uno de estos elementos que componen el abono. Y ahora me faltaría hacer buscar esa relación numérica sencilla que te he dicho. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el truco está en que debes dividir por la cantidad más pequeña, digamos por el valor más pequeño de los que has obtenido. Vamos a ponerlo aquí, por el más pequeño. Entonces, si te fijas de lo que hemos obtenido, ¿verdad? Vamos a tener que el valor más pequeño será el de 2.5 que corresponde al nitrógeno. Así que vamos a poder poner aquí que para el nitrógeno el valor que obtenemos sería 2.5 entre 2.5, ¿verdad? Coincide, vamos a obtener que es un 1. Si hacemos para el oxígeno serían 3,75 entre 2.5 y vamos a obtener que sería 1.5.
Y para el hidrógeno, al hacerlo, tendríamos 5 entre 2.5 y vamos a obtener un 2. Aquí tenemos un pequeño problema, y es que fíjate que una vez que hemos hecho el paso anterior, seguimos sin obtener, podríamos decir, números naturales, sino que el oxígeno parece que está en una proporción que no es exactamente una proporción numérica sencilla. Lo es, porque el 1.5 ese que tenemos ahí equivale a 3 medios, ¿verdad? Pero si lo que queremos es buscar números naturales, parece claro que la forma de poder hacerlo sería simplemente si yo multiplico por 2 los números que he obtenido. Así que si hago esa multiplicación, tendríamos que al multiplicar por 2 los que están puestos aquí entre, digamos, encerrados por un círculo, tendríamos que para el nitrógeno me correspondería entonces un 2. Para el oxígeno, al hacer 1.5 por 2 me quedaría un 3. Y para el hidrógeno, que teníamos un 2, al hacer la multiplicación me va a quedar un 4. Y esto quiere decir que ya tengo la proporción en la que están cada uno de los elementos. Es decir, ya puedo escribir mi fórmula empírica sin problema alguno, que va a ser, como ves aquí, H4N2O3. Esta será la fórmula empírica del compuesto del abono que me habían dado. Con esto quedas resuelto el ejercicio. Si te ha gustado le das al dedito hacia arriba y si te suscribes al canal seguimos creciendo y me ayudan muchísimo a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.